rescatar. En la página 4, verso 20, el profeta dice, y es igual al, creo yo, al dicho del hermano David, de cómo él estaba criando unos patos y dijo que el río creció. Y cada pato, ustedes saben, querían compañerismo uno con el otro. Y no podían hacerlo porque estaban todos cercados. Pero cuando el agua alcanzó cierto nivel, simplemente hizo flotar los patos, liberándolos del corral. Vamos a leer la palabra del Señor. Siempre leemos la palabra del Señor. Y vamos a leer el Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante. Y cuando lo tengan, me dicen amén. 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 Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Amén. Dice así la eterna palabra del Señor. Dice así el Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Amén. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Amén. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Muy bien, habíamos dicho en la primera enseñanza que el profeta tardó 26, o nos sentamos. El profeta tardó 26 páginas del rapto para entrar en esto, y explicamos que esto es porque realmente este es un tema muy espinoso, muy extraño, muy misterioso. Y yo estando estudiando este mensaje toda esta semana, me he dado cuenta que el profeta tenía que hacer esto para entrarnos en muchas cosas. Yo tomé el texto, la vez pasada tomé dos textos, Salmo 27 y este texto. Yo tomé el texto y seguramente que ni voy a rozar este texto de esta noche, pero tenía que hacer esa claridad. Bueno, luego de esto entonces vimos que es muy importante que entendamos que la palabra rapto no está en la Biblia. Amén. Okay, amén. Que el tema se llama el arrebatamiento. Ahora el profeta le llamó el rapto. Era el término que se usaba en ese tiempo entre la gente que él se movía. Y de hecho hoy vamos a ver mucha historia, muchas cosas que es un beneficio. Mire, es un beneficio haber caminado tantas cosas, y hoy yo lo veo de esa manera. Bien, estamos en la página 4 y llegamos hasta el verso 20, es el que yo leí. Y terminando el 20, dice el profeta algo que yo creo que a la mayoría se les pasó por alto. Tuve la oportunidad de hablar con una hermana acerca de este tema y yo le hice una pregunta muy sincera. Yo le dije, ¿tú crees en la gente en las denominaciones? Yo le hice esa pregunta. ¿Tú crees en la gente en las denominaciones? Y la hermana me contestó, no, no creo en la gente en las denominaciones. ¿Tú crees en la gente en las denominaciones? No en toda, pero sí hay gente que es verdadera. No en todas, pero sí hay gente verdadera. Mire, esa es una pregunta importantísima. Y yo terminé el punto con esa afirmación. Yo les leí del verso 19 de la página 4 del rapto, donde el profeta dice, yo sí creo en la gente en las denominaciones. Mire lo que dice, yo sí creo en la gente en las denominaciones, pero no tengo mucho tiempo para exhortar las denominaciones, porque cada una levanta un cerco a su alrededor. Entonces, el problema
no es la gente en las denominaciones, es el cerco que la denominación levanta. De hecho, el profeta dice que Dios va a sacar de las denominaciones a la novia. ¿De dónde te sacó a ti y a mí? De las denominaciones. El otro día leíamos el domingo que era Dios sacando una novia de una iglesia. Eso es lo que ha hecho Dios con cada uno de nosotros. Ahora uno los ha traído vírgenes. Ustedes no pasaron por ningún lado. Nosotros pasamos por todas partes. Pero todos somos parte de la Virgen Novia. Bien. Entonces yo quería relevar eso, hacer una relevancia de eso. Porque el profeta finalmente dice que cuando el agua del río alcance cierto nivel, yo les hice ver y lo dije, estamos entrando en otro nivel. El viernes pasado estábamos entrando en otro nivel. Estamos en esa vibración de ese nivel. Dice, simplemente hizo flotar los patos liberándolos del corral. Y entendimos que el corral eran las denominaciones. ¿Estamos aquí? Muy bien. Bajo ese parámetro, y aquí en el verso 21, yo tengo que ceñirme exactamente aquí, porque me di cuenta que de este mensaje absolutamente todo es relevante. Es más, hay cosas que tengo que ampliar, porque yo le leí en las páginas pasadas. ¿Cuántos ya vieron por la web el rapto 1? El arrebatamiento 1. Mírenlo, para poder entender esto. Mírenlo, ya quedó subido. El viernes lo predicamos, había gente que no estaba en Bogotá. Mire ese mensaje. Sí, señor. No sean negligentes en mirar rápido las cosas, porque se les van a pasar por alto muchas. Yo creo que esta es la serie de mensajes más importantes de mi vida. De hecho, lo que es el Espíritu Santo y el mensaje que fue predicado el domingo, sin duda, creo que fue el más importante en mi vida. Y el del viernes del arrebatamiento. Creo que Dios está haciendo un engranaje, porque vemos que sin Espíritu Santo no hay arrebatamiento. Bien, entonces mire esto. En el verso 21, página 4, del rapto o el arrebatamiento, porque ya aclaré que la palabra rapto no está en la Biblia. Dice esto, y esto sí que va a ser importantísimo. Y estos hombres de negocio, del evangelio completo, han sido un oasis para mí. El que lee esto de rápido y no entiende, mire, el profeta estaba hablando de que cuando el río subiera a su nivel, los patos flotarían juntos, saldrían del corral, o sea, la denominación, y de repente hace una afirmación que usted diría, bueno, esto no tiene mucho contexto. Y estos hombres de negocio, del evangelio completo, han sido un oasis para mí. Y dice, porque muchas veces, puntos suspensivos, tengo hermanos, buenos hermanos, me supongo, en toda denominación que he conocido. Como el profeta revienta aquí la cosa. Dice, tengo hermanos, buenos hermanos, me supongo, en toda denominación que he conocido. Eso es lo que hacía que el profeta no fuera denominacional. Que él podía distinguir cuál era la denominación, pero él podía ser selectivo con las personas. Ahora mire lo que dice. Presbiterianos, luteranos, bautistas, pentecostales, todas las distintas clases de pentecostales, Iglesia de Dios y nazarenos, peregrinos de santidad. Mire lo que dice el profeta. Buenos hermanos por todas partes, pero muchas veces ellos no me pueden tener en su comunidad, porque miren, no es que ellos no lo crean, pero vean, eso les cortaría de su denominación. Y cuando uno hace eso, por supuesto, allí termina todo. Miren, hermanos, esto es una declaración muy fuerte. El profeta está diciendo que mucha gente en las iglesias en realidad le creerían. Pero si ellos declaran que le creen, los van a cortar de su denominación. Y el profeta no tiene ningún tropiezo con eso. Quiero que mires esto de fondo. Ahora, mire, va a entrar en algo muy fuerte. Yo hice énfasis en algo que usted viera. Hombres de negocios del evangelio completo. O sea, la Convención Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio completo. Porque ahorita vamos a mirar algo precioso. Dice, verso 22. Aquí no hace mucho hubo un hermano metodista que vino a mí, no voy a decir su nombre, un buen hombre. Él estaba escribiendo una tesis sobre sanidad divina.
y vino a mí para hablar un poco. Amén. Nos sentamos y platicamos un ratito. Amén. Él dijo, la única cosa que tenemos en contra suya Amén. es que usted siempre anda todo el tiempo con estos pentecostales. Amén. Ahí él estaba mostrando su espíritu denominacional. Amén. Entonces el profeta le contesta. Esto es bonito verlo así. Sí, amén. Yo dije, ok, entonces que la iglesia metodista lo patrocine. Amén. Y yo vendré. Amén. Eso era diferente, ¿ven? Él dijo, pues desde luego, yo no soy la iglesia metodista. Simplemente pertenezco a ellos. Amén. Yo dije, esa es la cosa, ¿ven? Ellos son, los pentecostales son los que abren sus puertas. ¿Ven? Ellos son los que puedo alcanzar. Amén. Y todo aquel que abriere la puerta, pues estamos dispuestos a entrar. Bueno, eso lo está diciendo el profeta en el verso 23. Mira lo que está diciendo. Los pentecostales fueron los que le abrieron la puerta, circunstancialmente. Ahora ustedes van a saber la historia de cómo y cómo se sucedió esto, porque las cosas no son pajaritos allá en el aire. Sí, amén. Y yo tengo el privilegio y la autoridad de compartirles cómo se gestó esto. Él ahí no lo dice. Amén. No tenía ni tiempo para predicar su mensaje completo. Amén. Pero yo no solamente lo sé, sino que tuve el privilegio de conocer al vicepresidente de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Así que yo lo voy a leer directo de la historia del libro que él escribió. ¿Qué fue esto de la CIMIC? ¿Y qué fue esto de la Convención Internacional? Amén. ¿Por qué? Porque merece punto aparte. Porque el profeta dice, los hombres de negocio del Evangelio Completo fueron un oasis para mí. Amén. Ahora venga, ¿dónde están los oasis? Eso, eso. O sea que en el año que el profeta está predicando el rapto, año 65, todavía están en el desierto, en el mundo. Amén. Pero el profeta dice que los de la Convención Internacional fueron un oasis. Ahora, un oasis es una fuente de agua viva en medio del desierto. Pero todavía es en el desierto. Amén. Wow, yo ahora le estoy hablando muchos años después, ya no desde el desierto, sino desde Piedra de Corona. Amén. A un pueblo que debe llegar a la Piedra de Corona. Mire, eso fue muy significativo lo que le acabo de decir. Si usted se contextualiza, va a entender, le voy a decir algo terrible, va a entender que usted es mucho más privilegiado de oír el rapto hoy, aquí, bajo una perspectiva completa, que los que se sentaron en presencia del profeta a escuchar. Porque a ellos no les podía amanecer por el tiempo, no era la dispensación para que lo entendieran. Esto quedó grabado es para que el pueblo de hoy lo entienda. Y para que el ministerio de hoy lo desenmarañe. Amén. Por eso es que mucha gente, y hablé con varios hermanos después, me dijo, oiga hermano, gracias por decir esto del rapto, la verdad, ese mensaje y otros, yo lo he mirado muchas veces y no descifro, y digo, es porque tenía unos códigos para abrir la cosa. Amén. Hace muchos años yo le dije a dos hermanos, a Rodolfo y a María Sara, dije, mucho ojo con el número 26, nos viene siguiendo y marcando. Bueno, hoy vemos que es en la página 26 donde el profeta realmente empieza a abrir el rapto. Pero antes de eso el profeta hizo unos preliminares, que son lo que estoy haciendo ahora, que eran absolutamente necesarios. Amén. Espero lo captes. Bien, hermanos, observen esto, lo que dice aquí. Vuelve a decir en el verso 24. Bueno, quiero hacerle ver que dijo, el profeta dijo aquí en el verso 23. En el 22, ellos son los que puedo alcanzar y todos aquellos que abrieron la puerta pues estamos dispuestos a entrar. Yo no sé si usted capta que en ese momento, cuando el profeta dice eso, Jesús directamente estaba hablando con William Branham. Usted dirá, ¿por qué? Y en el verso 23, en el verso 24, 23 en adelante, el profeta lo abre, dice, como en Apocalipsis, el tercer capítulo dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré. Y el profeta dice, y ese fue Jesús. Todos sabemos que ese era Cristo y Él es la palabra, eso es correcto. Él es la palabra. O sea, el profeta lo que les dijo escondidamente es, hey,
yo, Jesucristo, estoy usando un vaso llamado William Branham para decirles esto. Ahora lo voy a decir esta noche. Jesucristo está usando un vaso llamado José Darío para decirles esto. Es terrible si se le pasa por alto. Si a usted se le pasa por alto, no tiene mucho que hacer más. Esto es medular. Esto es crucial. Ahora recuerden, esto está siendo predicado en Yuma, en el desierto físicamente. Un lugar donde William Branham predicó solo una vez. Usted va y mira muchos mensajes del profeta. En Los Ángeles predicó varias veces. En Jeffersonville infinidad. En Louisville pues, también. En muchas partes. En Chicago. Y repetía y acá. Quiero hacerle ver que Dios estrenó al profeta en un desierto, en una ciudad chiquita llamada Yuma, para traer el rapto. Bueno, así va a ser con el rapto. ¿Qué es lo que le trato de decir? Que el Señor está haciendo cosas raras, escondidas y misteriosas, y tenemos que andar con los ojos espirituales abiertos. Bien. Entonces el profeta dice aquí, o sea, lo que les está diciendo aquí claramente es, él dice, mire, la SINEC, voy a escribirlo acá, así se llama por sus siglas en inglés, SINEC. Esto a estas alturas debería saberlo toda la novia, pero no lo sabe la novia. Porque no lo saben ni muchos ministros. ¿Qué es la SINEC? La Convención Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Amén. Eso, para que el profeta, el 4 de diciembre de 1965, a 20 días de partir, diga dos veces, ahorita vamos al verso 24, estamos en el 23, pero en el 24 vuelve a decirlo, como para que a usted y a mí no se le olvide. Lo digo ¿por qué? Porque he oído muchas veces a muchos buenos predicadores predicar el rapto y pasar por alto esto. Amén. Para que el profeta haya dicho, oye, mire, la SINEC ha sido un oasis para mí. Amén. Para el que tiene un espíritu inspeccionador, escudriñador, lo primero que tiene que decir es, bueno, un oasis está en el desierto. Amén. O sea que el profeta está situando la iglesia al final de su vida para entrar a tierra prometida. Por eso es que el profeta, escuchen, unos días antes, lo reto a que vaya y lo examine, en el mensaje en las alas de una blanca paloma como la nieve, y en el mensaje el único lugar provisto por Dios para la adoración, en los dos anuncia su regreso. Yo cabalgaré esta vereda una vez más. En otro dice, yo regresaré. Pero el profeta en uno de esos mensajes habla también de una asociación con un hermano llamado Jack Moore del Tabernáculo Vida. Dice, Jack Moore ha dejado de ser denominado porque me escuchó a mí y a mi mensaje. Amén. Pero el profeta dice algo más tremendo. Dice algo del mensaje. Ahí lean. Está en uno de esos dos mensajes. Dice, el mensaje está empezando a florecer. Amén. Oh, perdón, el que lee eso con los ojos abiertos, dice, pero ¿cómo se le va a ocurrir a William Branham el 28 de noviembre del 65, a 26 días de partir, decir que el mensaje está empezando a florecer? Porque es verdad. El mensaje en ese momento estaba empezando apenas a florecer. Porque los beneficiarios del mensaje no era la gente de ese tiempo. Esos solo eran amigos del profeta. Éramos nosotros los que creeríamos sin ver, hermano. Le quiero decir que ahora el mensaje está en su plena madurez. A William Branham le correspondió el derecho de decir el mensaje. Su propio mensaje estaba empezando a florecer. Pero esta noche, con toda certeza y con así dice el Señor, le quiero decir que a mí me está correspondiendo decir, el mensaje está llegando a su plena madurez. Amén. El mismo mensaje. Amén. Oh Dios. Amén. Cualquiera dirá, esto es terrible, hermano, ¿verdad? Si tú ves de dónde se está situando el profeta el 4 de diciembre del 65, hablando de que los hombres de negocio han sido un oasis para él. Voy al verso 24.
Ya después de William Branham situarse como Cristo, si usted observa, si usted sabe leer ese versículo 23 completo, dice, hey, los que me abrieron las puertas fueron los pentecostales. A esos entré. Todo aquel que me abra la puerta entraremos. ¿Por qué dijo ¿por qué dijo entraremos? ¿Y por qué del siguiente, que no es el otro versículo, es el mismo 23, dice como Cristo? En Apocalipsis 3, hey, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. Mire, esto es delicado, hermano. ¿Cómo se está colocando aquí? ¿Como Moisés? No. ¿Como Elías? No. Hey, era Jesucristo en un cordero hablándole a una nación. Y hoy está pasando lo mismo y la gente no puede ver. Bien, verso 24. Como para que no le quede duda y entienda por qué hoy ustedes como novia de Jesucristo van a tener un privilegio que pocos mortales han tenido. Ustedes, los de ese tiempo no lo tuvieron. No lo tuvieron. ¿Cómo? Con el profeta ahí. Con el profeta ahí no lo tuvieron. Porque el profeta no tenía tiempo para esto. Y no iba a contar cómo se abrió la Sinec, pero yo lo voy a contar esta noche. No estamos presumiendo nada. Simplemente quiero que la novia entienda lo que se le está dando esta noche. Verso 24 dice, y así que los hombres de negocio del evangelio completo, oiga, para que en el verso 21 y en el verso 24 los vuelva a mencionar, debe ser que el Espíritu Santo lo está apoyando. Y así que los hombres de negocio del evangelio completo ha sido un oasis donde podemos reunirnos. Fíjate que en el 21 dice así un oasis para mí. Y ahora dice así un oasis donde podemos reunirnos. Acá van a entender algo. Dice, ninguna iglesia lo está patrocinando. Todos unidos, los hombres de las iglesias, y nos reunimos y tenemos compañerismo a través del mundo por todas partes. Verso 25. Y he ayudado a establecer muchos capítulos por el mundo entero de hombres de negocios del evangelio completo. Estoy agradecido por esa oportunidad que me fue otorgada. Vea, el profeta 20 días antes de irse se sentía privilegiado de pertenecer a la Convención Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Porque ahora yo le voy a probar por la historia del vicepresidente que el hermano Branham era uno de los 15 del cuerpo gobernante elegido por Dios teocráticamente. ¿Están acá? ¿Sí están acá? Yo sé que les va a llevar bastantes sorpresitas con esto. Este es un pastelito muy bueno que les tenía. Dice aquí el profeta, estoy agradecido por esa oportunidad que me fue otorgada. Allí los hombres de negocio lo patrocinan. O sea, el profeta está diciendo públicamente, seriamente al mundo, ellos me movieron a mí. Ellos fueron los que pusieron el dinero para que esto sucediera. Sí, señor. ¿Puede creerlo? Eso está en la palabra, hermano. Estoy hablando del mismo arrebatamiento. Dice, lo patrocinan. Luego, y todas las iglesias, ellas de todas maneras asisten. Las iglesias no ponían un peso de esto. Lo ponían Dima Chakarian, Clayton Solmore, Maynard Arganbright, por el que me preguntaste el otro día. Un hombre de negocios me preguntó por un hombre de negocios. No sabía de quién me estaba preguntando. El otro día, hermano Alberto me dijo, ¿quién es Maynard Arganbright? Le dije, oye, ¿por qué me lo preguntas? Estoy leyendo aquí. Ok, Maynard Arganbright fue otro vicepresidente. A ese no conocí, pero ese fue el que le regaló la cruz al profeta. Amén. ¿Vamos bien? Bien, entonces, mire lo que dice el profeta. Y esto no lo olvide nadie. Verso 25, parte B, dice el profeta. Por lo tanto, yo nunca quiero tratar de sacar a nadie de su iglesia. Amén. Correcto. Mire lo que dice el profeta.
simplemente permanezca en su iglesia Amén. y difunda la luz. Amén. El profeta no dice ande brincando aquí. Ahora, el profeta dice en otro lado, si usted va a una iglesia donde no lo alimentan bien, y el pastor es un torcido, y están dándole mala doctrina, chao de esa iglesia. Hasta luego. Ahora, si usted se tiene que cambiar de un país a otro, pues hombre, usted tiene que buscar su pastor, ¿dónde me recomienda ahí? Y esto, ¿no? Y asociarse. Entonces miren lo que dice el profeta, y difunda la luz. Ahora, el profeta aquí le está hablando a un montón de presbiterianos, de wesleyanos, de luteranos, están ahí reunidos. Amén. No, que el mensaje no se había formado, apenas estaba empezando a florecer. Amén. Dice, mire lo que dice el profeta. ¿Ve usted? Sea un verdadero cristiano. Amén. Su pastor le apreciará. Como diciendo, no le descarga a tu pastor. Un sincero, santo, genuino, fiel, cualquier hombre que cree en Dios apreciará una persona como esa. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos? Amén. Mire, aquí va a ser sacudir el diablo hacia sus cimientos. Entonces, si el profeta en 2 versículos, el 21 y el 24, menciona a los hombres de negocio del evangelio completo. Entonces, bueno, yo tuve el privilegio, el 7 de abril, en febrero de 1997, yo he contado esa historia por el honor. Cómo conocí al vicepresidente de hombres de negocio, cómo Dios me lo puso en Colombia. Amén. Y conté cómo el 7 y el 8 de abril le hice una entrevista de 2 días enteros y cómo terminamos remangados el uno con el otro. Y cómo él me profetizó que yo iba a salir del tabernáculo de Bogotá. Y cómo muchas cosas pasaron. Y cómo él me abrió por primera vez y después lo sacó en un libro. Y dijo, esto que yo abrí, dijo él, yo solo lo abrí a él y a Perry Green luego en el 2004. A mí y a 2 líderes que fueron conmigo a grabar. Yo estoy en ese libro. Amén. Se llama Who is William Branham? ¿Quién fue William Branham? Y ahí él cuenta. Me encontré en Bogotá, Colombia, con 3 líderes en Colombia y luego esto lo hablé con Perry. Así que esto no es un juego. Amén. Bien, ¿por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto para glorificar a Jesucristo, que hoy yo tengo uno de los manuscritos originales, el libro llamado Nadie se atreve a llamarlo engaño, de Clayton Sormo. Amén. De hecho, este libro surgió y Dios le dio la orden de escribirlo por un sueño que tuvo en Santa Fe, Bogotá. Amén. En Santa Fe, Bogotá. Dice, en la madrugada del 4 de mayo de 1995 en la ciudad de Bogotá, tuve un sueño extraño que se repitió 3 veces. Pues soñé el idéntico sueño a las 12:30, a la 1:30 y a las 2:30 de la mañana. Vi 2 caballos blancos hermosos arrastrando una carroza antigua a gran velocidad. El chofer era un hombre pequeño disfrazado con una máscara. La máscara era horrible, pero yo sabía que lo que había detrás de la máscara era peor. Una mujer muy grande, impresionante y maquillada venía en la silla de atrás. Asombrado por el espectáculo, pregunté en mi sueño quién era el chofer y quién era su pasajero. Una voz de arriba, de Dios, me respondió en cada una de las 3 repeticiones del sueño que el chofer enmascarado era el diablo. La mujer se llamaba Jezabel. Aunque muchas dudan de esta mujer y reconocen que el país se encuentra enganchado a la carroza que no es, casi nadie se atreve a llamarlo engaño. Pido a Dios que alumbre su entendimiento mediante la lectura de este libro Clayton Sormo. Entonces, para explicar este versículo 21 y 24 del rapto, voy a tener el privilegio de leerle a usted cómo se formó la SINEC. O sea, escúcheme, se lo voy a decir de esta manera. Sin la SINEC no hay profeta llevado a las naciones. Es muy fácil decir, oh, el profeta, gloria a Dios, porque no se dan cuenta es que si estos hombres no les da la gana, movidos por Dios, de meterse la mano al bolsillo, pues William Branham no sale ni de Jeffersonville. ¿Entiende esto? Entienda que las cosas tienen un equilibrio entre lo espiritual y lo material. Dios mueve todo desde los cielos. Qué bonito saber la verdad. El día que usted entienda que son sus diezmos y ofrendas lo que han permitido hacer todas las cosas que hemos hecho, será más responsable. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a mirar qué nos dice Brother Clayton
no es ningún pintado en la pared. Amén. Estos privilegios no los tienen las iglesias. Con respecto a esto, en la página 104, para ser exacto y literal. Ahora este libro no se consigue fácil, pero posible lo consigamos. Pero yo, si no lo consigue, yo les puedo dejar sacar la fotocopia del único que tengo. Página 104. Dice Clayton Solomon: el cambio de siglo vio una visitación de Dios en 1904, el renacimiento de Gales, eso conocemos. Amén. ¿Cierto? Y en 1906, la visitación de la calle Azusa. Con el tiempo, este movimiento bidentado de Dios, bidentados porque tiene dos dientes, Gales y Azusa, se convirtió en una organización y dio origen a las principales iglesias pentecostales. O sea, observen, Dios no fundó la organización, pero usted sabe que todo movimiento de Dios después se organizaba. Y ahí era donde Dios los dejaba y seguía más adelante. ¿Vamos bien? Estamos acá. ¿Okay? Este es un culto supremamente importante. Usted necesita entender qué fue lo divino en lo humano que movió a nuestro profeta. Usted tiene que saber que las obras no se hacen de solo querer. Bien, dice acá. Entonces, esos dos movimientos de 1904 y 1906 se denominaron. Y dieron origen a estos movimientos, a la Pentecostal Unida, que está hasta en Colombia, está en varias partes del mundo, y a las asambleas de Dios. ¿Están acá? Eso. Las asambleas de Dios, ¿sí?, son movimientos pentecostales. Unos son trinitarios y otros son unitarios. Los dos errados. Pero tienen luz. Bien, escucha lo que dice aquí. Y en 10 dice: Dios esperó otra generación. Y una generación en la Biblia es o 70 años, o 40 años, o 100 años, o incluso puede ser 80, porque dice 70 años vivirá el hombre, 80 los más robustos. Y hay un misterio con las generaciones. No voy a entrar, voy a explicar las generaciones. Pero sabemos que el profeta dijo que es esas cosas. 40 años es una generación. Entonces miren, en 1906 vino el movimiento de la calle Azusa. Se denominaron. ¿Sí está aquí? Eso. Yo conozco ovejas por amén. Me gusta cuando no dicen amén. Me confunde como al profeta cuando no dice el pueblo amén. Entonces escúcheme esto. Esperó 40 años. Entonces, de 1906 a 1946, ¿le dice algo a esa fecha? Dios bajó y se le apareció en un ángel a un profeta llamado William Branham. ¿Viste cómo cuadra perfecto? El primer dato que le quiero hacer ver es que la aparición del ángel al profeta es totalmente generacional. Eso no se ha tocado ni se ha abordado en serio. Qué privilegio, ¿no? Quiero decirle que eso no se lo puede decir la cinta. Eso son observaciones de un ministerio de la cinta. Gloria a Dios. Se está moviendo algo muy fuerte ahorita. Gloria a Dios. Entonces mire lo que dice aquí. Esto no lo está escribiendo William Branham, lo está escribiendo Clayton Solomon, el que caminó con él, el que le financió las campañas, el dueño de Becky's Cafetería, de algo que era muy famoso y muy fuerte a nivel de Estados Unidos de América. Amén. Bien. Dice aquí: Dios esperó otra generación, entonces empezó a moverse sobre la tierra y en vasos terrenales. En una visitación divina en 1948. Ahora observa, ¿por qué la puso en el 48? Porque el hermano Branham, el ángel le habló el 7 de mayo del 46. ¿Sí? Lo mandó a San Luis, que fue la primera parte que lo mandó. Pasaron unos milagritos, pero el ministerio de William Branham se disparó al mundo en el 48. North Battleford, Canadá, y después de ahí se extendió al planeta entero. Usted necesita conocer la realidad de la historia de su mensaje. Porque si no viene cualquier persona y le mete los dedos en la boca. Así es. Cualquier persona es capaz de decirle que William Branham tenía 2 esposas. Si usted no está bien parado, usted dice: oiga, sí, ¿verdad? Jope y Meda, ¿no? Y el hombre que está hablando de casamiento y divorcio.
Pero lo que no les dice es que las tuvo, una se murió primero y la otra. Qué locura. Así es. Bien, hermano. ¿Vamos bien? Amén. Ok, entonces seguimos. Entonces mira lo que dice acá. Esta era, o sea, la era que se está abriendo en el 48, tuvo su precursor en el ministerio de William Marion Branham. Su ministerio empezó en su iglesia de Jeffersonville, Indiana, en 1946. Ahora, su ministerio ha comenzado en el 33, pero la visitación del ángel, que fue lo que disparó su ministerio, fue en el 46. Porque usted sabe que entre el 33 y el 46 los años de William Branham fueron casi baldíos. Dios no le contó ningún mensaje allí, a pesar de que predicaba grandes cosas y decía cosas bonitas. ¿Cómo le parece lo que le estoy diciendo? Bueno, el profeta de algún lado dice que Dios, lo dice hipotéticamente, que Dios entrena a un hombre de 200 años para usar los 5 minutos. Tremendo, amén. Eso es para los que quieren salir sin preparación a cualquier bobada. Busquen esos extractos en casa y me los mandan. Dios entrena a un hombre de 200 años para usar los 5 minutos. Bien. Entonces mire lo que dice. Su ministerio empezó en su iglesia de Jeffersonville, Indiana, en 1946. Y luego a principios de 1948 alcanzó proporciones mundiales, virtualmente de la noche a la mañana. Esta visitación fue seguida casi inmediatamente por las grandes visitaciones de North Battleford, Canadá, Portland, Oregón, Detroit, San Luis y cientos de otros lugares en todo el mundo. Esta visitación trajo el temor de Dios a todas las denominaciones pentecostales del mundo. Simultáneamente, cientos de desconocidos o de nuevos ministros llegarían a ser conocidos en el mundo. Escuche cuáles: Oral Roberts, wow, Tommy Hicks, Paul Cain, Gordon Lindsay, Clifton Henrickson, David Duplessis, Raymond Ritchie, Sam Todd, Ellen, Belmore Gardner, Michael Bill, Jack Coe, Stanley Froxman, Ivan Spencer y Thomas White están entre el número de otros y quienes conocí personalmente. Está hablando Clayton clarito, está hablando de los hombres más tremendos del Evangelio del siglo XX. Todos salieron de eso. Pero hoy, ellos son mencionados, pero el profeta no. ¿Será que algo está fallando con el pueblo del profeta? Tremendo, amén. ¿O será que el mensaje es para pocos? Saca tus conclusiones. Esto es confrontador lo que te estoy diciendo esta noche. Bien, dice acá, por ejemplo, dice: la voz de sanidad, conocida como Cristo para las Naciones, junto con su correspondiente revista, fue fundada por Gordon Lindsay principalmente para cubrir el ministerio sobrenatural de William Branham. Pronto se convirtió en la organización protectora para asistir, correlacionar e informar al mundo sobre las cosas de alcance universal que estaban sucediendo en muchas esferas de esa visitación sin igual. Otros acontecimientos de 1948, bueno, aquí es donde usted tiene que abrir el ojo bien, qué fue lo que pasó en el 48. Otros acontecimientos de 1948 son igualmente notables. 1. Se inició el ministerio de Billy Graham. El de Oral Roberts. Se inició el Concilio Mundial de Iglesias. Tremendo. Venga, aquí márquelo todo, porque ¿usted sabía eso? Wow, y usted sabe que el Concilio Mundial de Iglesias es con lo que va a terminar todo. O sea que todo, mientras Dios hizo su movimiento del profeta, el diablo también empezó a... ¡Qué tremendo! Esto me para a mí los pelos. Escuche, se inició el ministerio de Billy Graham, se inició el de Oral Roberts, se inició el Concilio Mundial de Iglesias. Escuche, se formó la Organización de las Naciones Unidas, también de Satanás. Y
Israel se convirtió en una nación. El 14 de mayo del 48. Porque Dios tenía su reloj ahí. Entonces, apenas puso a funcionar el reloj, todo se detonó. Gloria a Jesucristo. Necesito que lo sepas históricamente. Amén. Gracias. Bueno, ¿cómo se sienten hasta acá? Amén. Tremendo, amén. Es beneficioso, ¿no? Amén. Es beneficioso encontrarnos, porque el otro día, el domingo, en compañerismo, les mostré cómo el profeta llegaba a muchas cosas por el Espíritu y a muchas por la historia. Amén. Señor, amén. Se los leí el mismo folleto. Amén. Al diablo no le gustan estos culticos, Amén. porque lo desenmascaran Amén. y le quitan las vendas a los hijos de Dios de saber cómo fue la historia. Amén. No es que si el tiempo durara 50 años más, el problema de la gente sería ignorarnos a nosotros. Sí, amén. No es que algún día se diría allá, y allá surgió en Belén una iglesia que sostuvo el evangelio y luego pasó a San José y luego tomó dimensiones a voto nacional y luego empezó a extenderse y luego se empezó a dar por las naciones y luego lo empezaron a llamar de una parte y de otra y los estamos escuchando acá y acá. Si usted pierde el referencial de las cosas, usted está perdido. Amén. No es que el profeta dice que la gente se perdió porque no sabía quién era su papá. ¿Entiende lo que le digo? Sí, amén. Amén, amén. Qué tremendo. Ese es el problema de las personas. Amén. Amén. Bien, escuche bien cómo sigue esto acá, porque se va a poner hermoso. Tal como lo anunciaba la palabra que sucedería, Israel se convirtió en una nación como una señal del fin de los tiempos, siendo también una señal que indicaría el nacimiento simultáneo del Israel espiritual. Amén. Mateo 24:32 dice que cuando la higuera estuviera madura, sería el fin. Amén. Señor. ¡Pum! Dios puso lo de Israel y ¡pum! Al mismo tiempo disparó el mensaje del profeta, disparó Billy Graham, Oral Roberts, o sea, profeta y ángeles segadores, la ONU del diablo, el Concilio Mundial de Iglesias del Diablo, ve todo en el 48. Amén. Yo le estoy diciendo eso 70 años después. Amén. Yo le estoy diciendo eso. Una generación cumplida. Tremendo. Eso le debería amanecer a usted en plena medianoche, porque esto es así, dice el Señor. Amén. Wow, mi Señor, espero que este pueblo entienda. Amén. Dice acá: sin embargo, este periodo de la ola refrescante de Dios y de su Espíritu Santo sobre la tierra, mire lo que dice Clayton Solmore y a ver si le cuadra con lo que dijo el profeta, Amén. terminó en 1956. Amén. Bueno, ¿qué empezó a decir William Branham desde el 55? Digo, el próximo año, 56, Estados Unidos recibe a Dios o rechaza a Dios. ¿Sí lo dijo o no lo dijo? ¿Sí lo dijo o no lo dijo? Ahora, miren cómo este tipo lo está poniendo igualito, igualito. Amén. Él vivió ahí con William Branham, con todos estos, y vivió lo que nos va a contar. Qué privilegio. Amén. Muchos quisieran estar sentados aquí, Amén. sabiendo esto. Un día estaba en Jerusalén, hablando con el hermano Jorge Smith. Y Jorge me dijo, algún día tuve que ir a buscar a Clayton Solmore, me dijo, para preguntarle lo del 77. Porque Branham, hermano Branham, dijo una cosa y la gente malinterpretó, pero yo sabía que Clayton sabía la cosa. Amén. Yo tuve que ir a buscar. Y yo me sonrío y le digo, ¿tú lo tuviste que ir a buscar? Sí. Le dije, ok, a mí me llegó a Colombia y estuve 2 días entrevistándolo. Jorge abrió así los ojos y me dijo, ¿conoces a Clayton Solmore? Le dije, conozco mucho para contar. Amén. Y esa noche le hablé como 3 horas y el hermano quedó maravillado. Dijo, qué privilegio esto. Le dije, así fue, hermano. Mira, y te confirmó lo del 77 y me dijo, sí, señor. ¿Cómo te lo dijo? Le dije, hermano Clayton dice que en el 58, saliendo en Kingston, Jamaica, saliendo de una reunión, fueron al hotel y estaba él y su esposa Jen, y el hermano Branham lo miró por encima del hombro derecho. Dice, yo no sé qué le estaba mirando, pero él me dio 60 profecías al tiempo. Empezó a disparar como una metralleta, pum, 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 pum. 2 de esas tienen que ver con Colombia.
Pero el profeta le dijo, y en el año 77, dice que él empezó a decirle todos los acontecimientos en la línea del tiempo. Entonces empezó, 59, va a pasar esto, François Duvalier va a hacer esto, esto acá, esto allá, Billy Graham, un día tú mismo lo verás, que le va a entregar el poder al Papa, todo. Después me estaba contando, yo viví para ver eso. Dice que de repente el hermano Branham le dijo que en el año 77, dice, del 77 para allá, no veo casi nada. Veo muy oscuro. Le digo, no entiendo cómo un cristiano podría vivir de aquí para allá. Tremendo. Pero Brother Branham nunca le dijo, se va a acabar todo en el 77, como algunos dicen, ni esto. Qué bueno tener testigos. Y sin embargo vivimos en medio de todo esto. Somos el pueblo más privilegiado. Porque allí donde abunde el pecado, sobreabundará ¿qué? Despierta, hermano. Qué privilegio. Dice acá. Sin embargo, este periodo de la ola refrescante de Dios y de su Espíritu Santo sobre la tierra terminó en 1956. Es el fin de una era que muchos sienten hoy, que contenía las semillas de la santidad, de la generosidad, de la humildad, de la entrega al Señor y de la verdadera revelación de la cruz y de la sangre. ¡Qué tremendo! Este hombre que está hablando aquí no es cualquiera. Y sin embargo, no vio todo el mensaje. Y tú y yo sí lo vemos todo. ¡Qué privilegio, hermano! ¡Qué cosa lo que te estoy diciendo! Sí, Señor. Pero este hombre era amigo íntimo del profeta. Pescaba con el profeta, comía con el profeta, dormía con el profeta, andaba con el profeta, le financiaba y le pagaba los viajes al profeta y te está contando qué pasó y cómo se formó la cita. ¿Estás contento? Amén. Señor, muy bueno. Amén. Muy Gloria a bien. Dios. Una efusión de la lluvia tardía del final de los tiempos centrada en Dios. Esta semilla ha producido vida y abundantes y altos trigos blancos para la siega. Pero la siega desde 1956 hasta hoy produce cizañas mayormente, con poco o nada que mostrar en los graneros. El hombre ha tratado de inyectar aire en esta cosa, pero como una llanta estallada, sus días terminaron desde 1956. Amén. Ahora me gustaría, solamente hago una inspección que dice William Branham desde el 56 en adelante. Amén. Lo primero que quiero decir es, ya no oro por Estados Unidos. El profeta dice, en el año 56 Estados Unidos rechazó a Dios. En el año 56 quiero decirle que William Branham predicó en el templo Angelus, donde estuve hace unos meses, un mes, en el templo Angelus de Amy Simple McPherson, y dijo, allí llegó y dijo, predicó una enseñanza que se llama ¿En qué creo que falló Pentecostés? Y lo estaba predicando 50 años después. Amén. Señor. 1906 Azusa, y ahora ¿en qué creo que falló Pentecostés? Amén. Amén. Y el hermano Branham en Minneapolis, el 27 de junio de 1956, fue el vaso usado por Dios en Minneapolis. Minneapolis son las ciudades gemelas, para que lo sepan, ¿no? Fue usado para decir, será lo que tiene que ser. Dios desechó al atrio pentecostal en su pleno jubileo. Porque en la puerta del horno se quema el pan si el panadero no vigila. Amén. Iglesia de Dios, no te vayas a estar quedando en el arrebatamiento. No te vayas a estar quedando. Es tiempo de buscarlo en serio. Bien, mire lo que dice aquí. Casi todos, ahora miren lo que está hablando Clayton, recuerde. Casi todos los que tuvieron que ver con esta efusión pentecostal estarían de acuerdo en que el hermano William Branham era la voz más grande de ambos lados de esta visitación. Que la visitación vino del 48 al 53 y del 53 al 56. Dice aquí, de donde se concluye entonces que Branham era lógicamente el vaso del que Dios se valdría como una señal para manifestar su desagrado por la desobediencia del hombre, lo que acabaría
con los dos lados de esa visitación, el 27 de junio de 1956. Amén. Posteriormente, Branham vituperó este movimiento de compromiso llamado la REC. Así es. Yo les he hablado de la REC. Amén. La Renovación Ecuménica Carismática. Amén. Lo más triste es que esto nació en el protestantismo. Amén. Y 6 años después los católicos romanos lo tomaron. Y todo el movimiento carismático católico romano. Y después se brincó de nuevo a protestante. Escuche, la iglesia carismática internacional que usted cree que es protestante es católica. Voy a decir esto aunque me cueste la vida. César Castellanos Amén. es un agente de católico romano de los jesuitas. Amén. 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 Y que Dios me proteja, pero es la verdad. Amén. 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 Y el G2 es un movimiento de Satanás. Amén. 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 Amén, Señor. Así es. Diablito no le está gustando, Amén. Amén. pero es la verdad. Amén. Es la verdad. Sépanlo. Amén. Por eso fue que con los carismáticos, los católicos volvieron a coger vida Sí, y amén. a cantar en la iglesia y a dejar de predicar en latín y aburrido y todo eso. Y ¡ay, aleluya! Y ¡ay! Se movía y había cosas, claro. Pero ya comenzó deformado desde antes, desde los Sí, protestantes. amén. Sepa la verdad. Amén. En el 56 y en el 62, no 72, 62, fue cuando Juan 23, Amén. el diablo disfrazado de papa, ¿sí?, abrió el Concilio Vaticano II. Vaya y mire, mientras Dios en William Branham, entre el 14 de octubre del 62, que predicó la estatura del varón perfecto, ¿sí?, y el 65, que después predicó sellos, predicó todo lo tremendo, ese tiempo duró el Concilio Vaticano II. Amén. Mientras Dios se estaba moviendo en gloria en William Branham, Satanás se estaba moviendo en desastre en el Concilio Vaticano II. Amén. Amén. Sépalo. Amén. Ayer averigua a ver si le estoy diciendo la verdad. Amén. Amén. Mire fechas. Mire fechas. Amén. 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 Es tiempo de despertar, hermano. Muy duro lo que estoy diciendo. Amén. Sigo leyendo, parafraseando aquí al hermano Clayton. Dice, posteriormente, Branham vituperó este movimiento de compromiso de la REC y anunció que había terminado una era de deleite de Dios y de verdadera unción. Amén. Además, a causa de este acto de compromiso, había empezado una nueva pero insípida era, porque el advenimiento de la REC representaba un estado de deterioro religioso al que Branham se opuso vehementemente hasta su fallecimiento en 1965. Amén. Ahora mire lo que va a decir Clayton del hermano Branham. En un sentido especial, el mismo espíritu que reposó en Elías y más tarde en Juan el Bautista, reposó también en William Branham. Pero esta es historia, esto no lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo el dueño de las cafeterías Becky's en el mundo. Amén. Amén. Escuchen, habla aquí varias cosas de Branham. Dice aquí, tristemente el verdadero grano ha sido pisoteado. Habla varias cosas acá, habla las cosas que está de acuerdo, lo que no, todo esto, pero quiero al final leerle la opinión de Clayton sobre William Branham y cómo se formó la SINEC, que es lo que nos interesa. Porque la SINEC fue ¿qué? Un oasis para la vida del profeta, y fue un oasis donde se pudieron hacer las cosas. Sí, Señor. ¿Será que Dios tendrá que levantar una nueva SINEC? Amén. Oh Señor. Amén. Oh Señor, cuando Dios junte a sus hombres de negocios Amén. bajo una unidad de espíritu, ¿qué irá a pasar ahora? Amén. Escúcheme lo que dice el hermano Clayton aquí en la página 108. 107 volteando a la 108. Dice, como amigo íntimo y personal de William Branham, puedo decir claramente que el carácter y el fruto del espíritu de este hombre eran insuperables. Amén. Amén. Creo que Dios diría de William Branham lo mismo que dijo de Juan el Bautista. Amén. Entre los que nacen de mujer, Amén. no se ha levantado otro mayor que William Branham. Amén. Bendito
Y dice, tanto como temo por los que han hecho un culto alrededor de William Branham, temo por los que lo atacan. Algunos de los cuales han llegado a referirse a sus dotes como un producto del espiritismo. ¡Oh! Levantar la mano contra el ungido de Dios es un oficio temerario. Este culto no le está gustando el de ahora. ¿Les gusta saber la historia real? ¿Sí ¿Están en disposición? ¿Están durmiendo? Algunos ya se están acomodando ahí para dormir. Su postura en la iglesia indica mucho. Muy bien, queridos, los amo, pero no deben ser tan crudos. Dice acá. Pero lo que dice aquí, esto es tremendo, como el hombre lo pone. Y él estuvo ahí. Él fue el que presentó, dijo, a continuación el hermano Branham con nosotros, ese miércoles 27 de junio del 56. Branham salió, se paró, le dijo, hermano Clayton, será lo que tiene que ser, se devolvió. Y él creyó que iba para el baño. Para el baño, fue que se quedó esperándolo y fue a mirar y encontró que el hermano Branham había cancelado hasta las reservaciones del hotel y se había ido para Jeffersonville y los dejó a todos metidos. Porque fue el vaso que Dios usó para decir, Pentecostés, has llegado a tu fin. Estados Unidos de América, estás condenado. Desde el 56. Hágame el favor. Medite, hermano, y despierte. Dice acá. Del mismo modo, también me desconcierta a primera vista el estar identificado con William Branham por la aceptación. En tanto que el hermano Branham fue usado singularmente por Dios para precipitar el comienzo del final de la era de la iglesia. Clayton dice que ese 27 de junio del 56 fue el día más maldito de la historia del cristianismo después de la crucifixión. Tremendo. Yo estaría despertando esta noche frente a esto. A mí lo que dice acá. En la página 109 dice rápidamente aquí, el dramático abandono de la tarima y de la convención por parte de Branham y su renuncia a la designación como orador fueron una señal para los que pudieron oír por el Espíritu de que había terminado un periodo de incubamiento de Dios sobre su pueblo en una visitación simbólica de la lluvia tardía de 1956, de 1948 a 1956. Una era había concluido. El proceso de sus compromisos había fallado. Ese gran movimiento de Dios que duró 8 años era reemplazado aquel día por el orden del hombre, la renovación ecuménica carismática. Y con el advenimiento de la renovación ecuménica carismática se había iniciado la apostasía y un nuevo e histórico compromiso mundial. De subsiguientes conversaciones que tuve con el hermano Branham, puedo reportar que el Espíritu Santo se estaba refiriendo exactamente a lo expresado por el hermano Branham cuando éste dijo, será lo que tiene que ser. Amén. Estas palabras, unidas al abandono de la tribuna de la convención y a su renuncia a la designación como orador, señalaron para todo el mundo pentecostal que todo lo que era originalmente del Espíritu Santo en los primeros años de la así llamada visitación de la lluvia tardía terminaba ahora en la carne. Wow, quiero que lo piense. Tremendo. Una vez más, el pecado y el compromiso se habían extendido más allá de los límites de la paciencia de Dios. Ocurrirá lo que se esperaba, o según las palabras textuales de Branham, será lo que tiene que ser. Sí, una era de la iglesia, y no solamente la era del 48 al 56, sino la era de los 2000 años. Empezaba a ser clausurada aquel mismo día. Aunque doloroso para muchos, el hombre llevó a todo el cuerpo de Cristo. Amén. Bien. Entonces, quería contarle eso, esa primera partecita, para ahora entrar a mostrarles algo delicado. ¿Cómo fue que ese oasis se formó? Amén. Amén. Esa cineca. ¿Te aman? Amén. Bueno.
dice acá. Mire, acá una cosa que siempre el hermano Branham los llevó a todos ellos, y que él lo habla en un mensaje cuando habla de la mecánica y la dinámica, ¿sí? Es que tiene que haber un equilibrio entre la palabra y el espíritu. Amén. Sabemos que son lo mismo, sí, pero tiene que haber un equilibrio. Sí, amén. Y esto también lo enseñaba Clayton, y lo enseñaba Tommy Hicks, y lo enseñaban todos los grandes de ese tiempo, y el hermano Branham, y yo quiero leérselo porque es algo muy esencial. Amén. Dice aquí, dice, la REC hizo que se perdiera el equilibrio entre la palabra y el espíritu. Un énfasis, escuche, un énfasis excesivo en la palabra por encima del espíritu llevará invariablemente al legalismo. Amén. 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 Un énfasis excesivo en la palabra, desechando el espíritu, llevará invariablemente ¿al qué? Al legalismo. ¿Se entiende por qué? La letra mata. Amén. Mata. Amén. Usted siente un espíritu de esa letra. Pero ahora mire lo otro, mire el otro lado. Pero por otra parte, un énfasis excesivo en el espíritu por encima de la palabra llevará a la permisión, o sea, a la alcahuetería. Un lado deriva en armenianismo con legalismo y otro lado deriva en calvinismo con haz lo que te da la gana. Aquí, ojo con eso. Eso es crucial. Bueno, entonces escuchen esto. ¿Vamos bien? Amén. Muy bien. Acá lo voy a contar perfectamente. Amén, amén. La visitación bidentada en 1948-1956. Dice: es de vital importancia que los que entiendan por la verdadera fe comprendan cabalmente la iniciación y la defunción del principal movimiento de Dios en el siglo XX. Amén. Amén. La iniciación y la defunción del principal movimiento de Dios en el siglo XX. Amén. Amén. Esto no se lo está inventando Clayton. El profeta dice que fue un oasis para él. Amén. ¿Entiende lo que le estoy leyendo? Amén. Dios mío, Dios mío. Dice, la iniciación, dice, el que empezó en North Bat-le-Fort, Canadá, en 1948. Esa fue una Amén. reunión del hermano Branham. Dice, que se desvió esencialmente en 1952 y que para 1956 había perdido final y completamente su camino. Amén. Creo que es necesario recapitular o relatar algo de lo acontecido desde una perspectiva ligeramente diferente. Amén. Dice, esta principal etapa del renacimiento de la lluvia tardía, ahora él le llamó la lluvia tardía, el profeta dijo que la lluvia tardía no ha llegado, pero él le llamó la lluvia tardía. Dice, fue principalmente un movimiento dominado y controlado por los ministros. Casi de la noche a la mañana, revolucionó significativamente a todo el atrio de Pentecostés en todos los países del mundo. Este movimiento fue genuino inicialmente, pero rápidamente dio cabida al pecado y al compromiso, y como ya se dijo, empezó a morir por la soberbia, por la edificación de reinos propios, por el nicolaísmo y por el compromiso antes de que pudiera vivir verdaderamente. Amén. Aunque el hombre cerró los ojos ante el creciente compromiso y la apostasía, fue evidente que la gloria y la verdadera unción ya no eran suficientemente notorias. Algunos se lamentaron, pero la mayoría empezó a valerse de los dones de Dios y en consecuencia a utilizar a Dios con motivos propios. La nociva aplicación de los dones del Espíritu Santo impidió el discernimiento de los espíritus y el desarrollo de un verdadero ministerio del cuerpo. La palabra es clara.
tomaste dones dados para los hombres y también para los rebeldes. Salmo 68, 18. Amén. Igualmente leemos, porque sin arrepentimiento son los dones dados y el llamamiento de Dios. Amén. Romanos 11, 29. Amén. Sin embargo, la presencia de los dones o el llamamiento al ministerio no conllevan garantía de espiritualidad ni aún de renacimiento. Amén. Amén. O sea, este tipo está bien orientado. Sí, amén. Ahora mire lo que va a contar. ¿Vamos bien? Amén. Amén. Muy bien. Ya para 1953, los líderes de este movimiento de la lluvia tardía ordenados por Dios habían perdido su unción por la soberbia, por la edificación de reinos y por el nicolaísmo. La unción le fue dada a un grupo de desconocidos. La recién iniciada Confraternidad Internacional de Hombres de Negocios para el Evangelio completo. Amén. O sea, nace en el 53. Vamos a ver cómo. Algunos de nosotros habíamos estado en la orilla de esta visitación previa, o sea, la del 48 al 52. Y conocíamos a la mayor parte de sus figuras centrales, pero no estuvimos en la corriente principal del movimiento debido al hecho de que no éramos clérigos. Sabíamos que para el año de 1953, este movimiento de 1948 a 1952 había perdido su vapor y también conocíamos las razones para que la gracia lo abandonara. Todos sabíamos que la responsabilidad que se nos dio era demasiada para nosotros, pues las posibilidades de seguir todo el camino eran demasiado escasas por las numerosas trampas, pero también sabíamos que su gracia era suficiente. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Escuche, esto es bello. Por intervención divina nos habíamos estado lamentando individualmente durante varios años, entre el 48 y el 52, sobre el perjudicial estado del compromiso religioso. Mediante la interposición divina en cada una de nuestras vidas, Dios nos unió uno por uno al número de padres fundadores, hasta reunir aproximadamente a 15 de nosotros. Amén. Una reunión preliminar inspirada por Dios tuvo lugar en un maizal en Huron, Dakota del Sur. Varios de nosotros estábamos invitados para una cacería de faisanes. Sin embargo, el plan de Dios era el dar un sacudimiento de proporciones mundiales, pues era otro paso en la formación de la SINEC. Fue allí, en este maizal, donde me encontré con Dimas Shakarian, Henry Krause y 8 más que ya habían sido puestos teocráticamente en este ministerio mundial. Habíamos sido congregados en una confraternidad tácitamente pactada, y yo llegué a ser el 11º o el 12º de los nombrados como gobernantes de este cuerpo. Ellos sabían que yo era un enviado. Me convertí en un hermano de sangre, teocráticamente señalado, con un rápido ademán de la mano del maestro. Allí mismo en el maizal, como en los días de Nehemías, estábamos apartados geográficamente en el muro. O sea, esto es muy serio. Amén. Y llegó también William Branham, todos guiados por el Espíritu Santo. El Señor estaba trabajando con uno, con otro, y los juntó ahí. Tremendo. Tremendo. Escuche esto. Sin embargo, desde 1956 hasta el presente, no he visto nada comparable a la sencillez, al cuidado en seguir el orden debido a Dios, al temor del Señor, al llamamiento a la santidad, a la santificación resultante, a la presencia del Señor, a la fe o al movimiento de los dones del Espíritu con tan grande esmero como sucedió entre 1953 y 1956. Este vivir en Él, dándole toda la gloria al Señor, recayó sobre estos hombres de negocios que inicialmente no tenían renombre y aborrecían el juego religioso. A través de la historia, el juego del hombre siempre ha deteriorado la edificación de la ciudad de la religión. Detestábamos todos los esfuerzos por edificar esa ciudad, sabiendo cada uno de nosotros que el precio por hacerlo así demandaría nuestra persistente destrucción de la ciudad de Dios. Amén. Este heterogéneo remanente fue en su mayor parte grandemente bendecido con los bienes de este mundo, pero mucho más importante, ellos permanecieron hombro a hombro
los unos con los otros, en su sencillez infantil, en su fe sincera y en su deseo de seguir el orden divino. Amén. Más que por la vida en sí mismo, ellos clamaban al Señor por la gracia de vivir con sencillez y por permanecer alejados del espíritu prevaleciente de la edificación de los reinos del mundo denominacional. Un espíritu que ahora podríamos verlo claramente, también había alcanzado el lado clerical de esa visitación del 48 al 52. Amén. Amén. Hasta el momento de mi renuncia en 1964, serví como director internacional desde el Día del Maizal y además desde 1958 presté mis servicios como vicepresidente de la Confraternidad Internacional de Hombres de Negocios para el Evangelio completo. Mis responsabilidades y mis compromisos como predicador me llevaron a la mayor parte de los estados de nuestra nación, así como a varios países extranjeros. Amén. Bueno, mire la cosa complicada. Amén. Ya sabemos más o menos cómo se formó la CINEC. Sí, amén. Gracias. Más o menos no, absolutamente claro, de uno de sus fundadores. Amén. Ahora, deseo leerle algo acá que le va a sacudir el pellejo. Necesita usted saber qué pasó, porque el día maldito fue ese 27 de junio de 1956, pero usted necesita mirar algo acá muy importante, muy importante. Yo quiero mostrárselo del mismo autor también aquí. Y usted dirá, ¿todo esto para el rapto? Bueno, estoy ampliándole. Gloria a Dios. Porque es que la Convención de Hombres de Negocios fue un oasis. Pero lo vamos a mostrar cómo ese oasis se secó también. Amén. ¿Y qué pasó? En enero del siguiente año que partió William Branham. Ríase usted, ríase. Pero primero le voy a leer una cosita acá muy tremenda. Señor, permite que yo tenga esto. Amén. Amén. Aquí está. Dice aquí en la página 80, el hermano Clayton. Dice aquí. La desobediencia de aquel día y la ofensa al cuerpo de Cristo reinó en lugar de Cristo, el verdadero ungido. Por eso el verdadero ungido salió de ahí. En esa congregación de varios miles de personas, el hermano Branham y yo estábamos lejos de ser los únicos que nos diéramos cuenta de que las circunstancias que se originaron esa mañana del 27 de junio del 56 podrían convertirlo en uno de los días más infames de este siglo, si no de toda la historia de la iglesia. En este momento de desobediencia colectiva, yo empecé a lamentarme con escepticismo, más por la descuidada indiferencia que por la ceguera espiritual. Mi aflicción era profunda, porque la palabra del Señor había venido a nosotros muchas veces durante las semanas anteriores, advirtiéndonos del posible intento de Satanás para invocar ese mismo compromiso y en ese mismo día. Nosotros, los líderes, sabíamos con semanas de anticipación que seríamos probados como nunca antes, ese mismo miércoles por la mañana. Además, nos dábamos cuenta de que arriesgábamos nuestro lugar en el reino, tanto individual como colectivamente. 4 de nosotros, Dimas Chakarian, Henry Krause, William Branham y yo, nos reunimos privadamente la noche anterior hasta después de la medianoche para dialogar sobre el duro camino que nos esperaba la mañana siguiente. La pregunta electrizante que teníamos por delante esta noche era la certeza predominante de que en la mañana siguiente seríamos pesados en la balanza.
La callada pregunta era, ¿seríamos hallados faltos? Tremendo. Y el siguiente capítulo de él es, fuimos hallados faltos. El fin de una era. El fin de una era. Ahora mire esto. Clayton, nombre de Dios, en paz descanse, partió en marzo del año pasado. En el año 64 renunció a la Convención Internacional de Hombres. Misteriosamente, a pesar de que el hermano Branham dijo en el 65, a 20 días de partir, el 4 de diciembre, en este mensaje del rapto, dijo, ellos han sido no haces para mí. Yo tengo que contarle qué pasó una vez en una convención que tuvieron. Algo tomó al hermano Branham. El hermano Branham estaba, y eso le causó muchos problemas con Dimas Chakarian. Amén. Ya no con Clayton, sino con Dimas Chakarian, porque Clayton ya había renunciado, ¿sí?, de la vicepresidencia, hacía parte, pero ya había renunciado porque Clayton se empezó a dar cuenta de cosas raras. Pero una vez el hermano Branham estaba predicando y de repente lo tomó el Espíritu de Dios y el hermano Branham empezó a dar vueltas así, como loco, y señaló así, dijo, Convención Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, ustedes sean denominados. Tremendo. Bueno, estoy contando la historia de algo como Dios puede comenzar con algo bien y si usted no vigila, usted no se da cuenta. Por eso los atalayas. Por eso esas cositas de que mandan cosas a la loca y que quíteme los símbolos de la iglesia y que acá y que te puedes cortar el cabello, esas son cosas diabólicas. No importa que vengan de un apologista o de quien venga. Tenemos que estar vigilantes a lo que dice un profeta. Ahora mire, la prueba de esto, y este dato se lo voy a dar, yo lo supe por primera vez por Germán Artuluaga y después lo comprobé, y usted lo puede comprobar. Siempre la Convención Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo patrocinó al hermano Branham, a otros, ahora Roberts, a varios, ¿sí? Y siempre bien. Nunca una mujer, nunca nada de esto, porque eran escriturales. Año 66. William Branham parte el 24 de diciembre del 65. Y la prueba de que ellos se habían denominado es que en enero del 66, aún William Branham estando en la funeraria ya, porque usted sabe que lo guardaron 107 días, la Convención Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo paró a Katherine Kuhlman en el púlpito. ¡Qué blasfemia! Tremendo. Paró a Katherine Kuhlman en el púlpito. Ahora, ¿quién fue Katherine Kuhlman? Nada en contra de Katherine Kuhlman. Pero Katherine Kuhlman fue una mujer incluso que se separó de su marido para ir a predicar el Evangelio. Tremendo. No era Amy Simple McPherson a quien el profeta respetó. No, Katherine Kuhlman estaba desviada en muchas cosas. Quiero decirle que del ministerio de Katherine Kuhlman salió Benny Hinn. Así es. Y quiero decirle que Benny Hinn es un payaso. Sí, señor. ¿Sí? Y es un hombre que se ha atrevido a pararse desde el púlpito a decir, el que maldiga mi ministerio será maldito. Nada que ver. Y en el 95 dijo que Castro iba a morir ese año. No murió. Y en el 96 dijo que Jesús iba a aparecer físicamente en Nairobi. Tampoco apareció. ¿Sí? Y es un estafador. Desde el púlpito se lo estoy diciendo. Y ha engañado a millones de personas. Benny Hinn. Así es. Y en el funeral del Papa Juan Pablo II fue el primer reportero porque admiraba a Juan Pablo. El árbol se conoce por su fruto y que llamar la cosa como es. Pero él mismo confiesa que su unción, ahora sí tenía una unción, sí, la gente se caía, y se caía de verdad. Porque manejan un poder, una cosa rara, pero no es Dios. Dicen que él fue y recibió su unción cuando tocó la tumba de Katherine Kuhlman. Ja. Y nadie dice nada. Y ese es el que recibe César Castellanos en reuniones internacionales, a Benny Hinn. Y Ricardo, de Avivamiento. La gente no dice nada. Son unos traficantes de la fe, la gente no dice nada. Pero como tienen los edificios, tienen comprar a la gente y hacen un show. Ayer mismo estuvimos donde el doctor Juan Carlos nos habló que una vez fueron y les molestó el show que hace Ricardo.
Estoy denunciando públicamente a unos farsantes de la fe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oh, hermano, no te metas en problemas. El profeta dijo, si alguna verdad tiene que ser dicha desde el público. Amén. 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 Gloria a Dios. Y todos estos fraudulentos en todas las cosas, ahora Benihim, la mujer lo separó por adulterio. Después se reconcilió de nuevo. Entonces hay mucho para mirar aquí. Miren todas estas cosas torcidas que han salido. Y mucho de lo que se llama neopentecostalismo, ¿sí?, está plagado de equivocación. Ahora miremos. Qué raro que Gordon Lindsay fue uno de los que colocó la voz de sanidad para apoyar al profeta. ¿Sí? Pero su esposa, Freda Lindsay, era la maestra bíblica de Darío Silva Silva, fundador de Casa sobre la Roca. Penas. Y qué triste que Darío Silva Silva, sabiendo quién era William Branham y sabiendo que era el papá espiritual de Gordon Lindsay, hable pendejadas y tonterías desde el púlpito. Nadie dice nada. Penas. Por eso es que andan engañados y por eso es que andan religiosos. Y quien no cree como ellos está diabolizado. Sí, amén. Son mis preciosos hermanos. Yo amo a Darío, lo conozco personalmente. Comenzó muy bien, pero se torció. Amén. Y tiene problemas por haber hablado del profeta de Dios. Amén. Y sé que me van a oír porque me siguen. Amén. Tranquilos, no tenemos problemas. Nos sentamos y probamos en que estamos equivocados. Amén. Pero con Biblia en la mano. Amén. No con este dice y este dice. No. Sí, ¿Qué dice la Biblia? Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí que se calentó el infierno. Amén. Sí, pero es problema. Y todos, Freda Lindsay, la esposa de Gordon Lindsay después se volvió pastora. Qué chiste. Cuando Gordon Lindsay, su esposo, cuando caminaba con William Branham, era un hombre santo. Amén. Ahora Gordon Lindsay le dio la espalda en vida a William Branham. En vida. Así que no hay mucho para decir. Sí, amén. Cuando William, yo quiero que usted estudie este mensaje, vaya a su casa y lo estudie. Vaya y lo estudie. El presente estado de mi ministerio. Ese sí que es un mensaje que todo cristiano, el mensaje debería casi que sabérselo de memoria. Porque en ese mensaje el profeta toma el texto de San Pablo. El último mensajero está tomando a Pablo diciendo, Demas me ha desamparado. ¿Cuántos saben que Demas era uno de los apoyadores de las campañas de Pablo? Y Demas Chakarian era uno de los apoyadores de las campañas de William Branham. Tremendo. Y dice claramente, hermano Branham, porque en el presente estado de mi ministerio, William Branham, como Juan Bautista, puso la cabeza y acabó la cosa. La gente no sabía que el ministerio de William Branham como precursor tenía que cesar en el 62. Si no, no entran los sellos. No es que los sellos no los abrió William Branham, los abrió Jesucristo de William Branham. La gente no se da cuenta que en el 62 él predicó la religión de Jezabel y dijo, yo pongo la cabeza. Examinen el mensaje, miren la verdad, dense cuenta de los cambios dispensacionales de un profeta. El primero fue como Juan Bautista, luego como Moisés, pero luego como Jesucristo. No nos podemos avergonzar de esa verdad. Tenemos que saber qué es lo que nos está hablando a nosotros. Entonces ahora miren lo siguiente. Con esto ya casi lo voy a terminar por hoy. Pero usted necesita saber la verdad. Amén. Señor. Entonces allí el profeta dice, Demas me ha desamparado. Y el profeta muy sutilmente dice, yo creo que Demas no se echó al mundo cuando desamparó a Pablo, sino que dejó de creer que Pablo era el hombre enviado de Dios. Y él lo estaba diciendo por Demas Chakarian. Que ya por ese momento fue cuando el profeta les hizo el cuadro y dijo, ustedes se han denominado todas esas cosas. Amén. De hecho, quiero decirle que Clayton Solmore me ha contado a mí que en el año 63 él ni siquiera estuvo en los sellos. Y los de la convención no patrocinaron los sellos. Fíjense que los sellos fue predicado en Jeffersonville, Indiana. Amén. ¿Por qué? Mire que usted, que los mensajes del profeta del 63 en adelante, casi todos los mensajes importantes fueron allí. Amén. ¿Por qué? ¿Qué fue cerrando Dios? Y sin embargo, la Convención Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo fue algo, un oasis en el desierto. Amén. Tremendo. De Dios.
¿Entiende lo que le digo? Amén. Ya casi termino. Entonces estoy en el verso 25. Hoy avancé como 6 párrafos. Pero usted necesitaba conocer esta historia. Amén. Esta es la parte 2 del arrebatamiento. Amén. Privilegio que tiene esta iglesia. Amén. Dice, Dios. entonces mire lo que el profeta enseña aquí. Yo nunca he querido sacar a nadie de su iglesia. Simplemente permanezca en su iglesia y difunda la luz. ¿Ahora cuál luz? Este mensaje. Amén. Dice, sea un verdadero cristiano. Su pastor le apreciará. Un sincero, santo, genuino, fiel, cualquier hombre que cree en Dios apreciará a una persona como esa. Ahora le agradezco al hermano aquí y a su esposa y a este capítulo por esta oportunidad. ¿Por qué el profeta dice esto? Porque en Yuma, en un capítulo de la Convención Internacional de Hombres de Negocios, predicó el rapto. Amén. Y que este capítulo crezca y las bendiciones de Dios descansen sobre ellas y que sea un instrumento en las manos de Dios para salvar a cientos y cientos de personas antes de la venida del Señor. Igual para todos ustedes de los capítulos o representantes aquí de los capítulos. ¿Ves? Está hablando de los capítulos de la Convención Internacional. Y ahí es cuando el profeta toma el texto de los salmos que nosotros ya tomamos. Amén. O sea, que ¿qué hice? Comencé con la página 5, pasé, leí el texto de la 26 en el primero, luego me devolví las 4 primeras páginas, luego ya he evacuado las 5 y ahora sí estoy para cuando el profeta va a abrir acá el rapto. Y lo quiero dejar en el versículo 30 y leer, y dice, ahora, voy hablando sobre este tema, después de leer Salmo 27, 1 al 5, dice, ahora voy hablando sobre este tema y puede ser que algunos de ustedes difieran, escuchen, con las avenidas que yo tomo. Si usted es reflexivo, y lo que voy a decir es muy profundo, el profeta le dejó abierta la posibilidad a las personas, porque este es el tema más crucial de toda la Biblia, el arrebatamiento. Amén. Bueno, si usted quiere diferir, difiera. Pero yo le voy a hablar a la iglesia lo que es. Amén. Lo que es. ¿Entiende lo que le digo? Amén. Mira lo que dice el profeta. Mira lo que dice. Porque usted sabe que el 80% del cristianismo no cree en un arrebatamiento. Eso es casi solo de la línea pentecostal y de la línea... Pero el 80% no cree en un arrebatamiento. Sépanlo. Sépanlo. Si no lo sabía, sépanlo. Ahora mire lo que dice el profeta, para de una vez vindicar esto. Dice, pero ¿cuántos aquí creen que la Biblia enseña que habrá un rapto de la iglesia? Amén. La congregación dice amén. Amén. Sí, Señor, dice el profeta. Amén. Eso es correcto, exactamente. Un arrebatamiento de la iglesia. Amén. Aunque usted, mire para qué es el arrebatamiento. Aunque usted sea metodista, bautista, presbiteriano, o quien quiera que sea pentecostal, sí habrá un arrebatamiento. Ya estoy empezando a meter el tema en el pastel, pero tenía que hacer toda la previa para una iglesia instruida. Amén. Gracias, Señor. Y pienso que cuando hablo yo como simplemente subo aquí para decir algo lo cual pienso que le agradaría a la gente, nunca he sido culpable de eso. Amén. Quiero subir aquí y decir algo conforme sienta guiado a decirlo, lo cual pienso que les será de ayuda a ustedes. Amén. Algo que sirva para avanzar su experiencia con Dios. Si usted es un cristiano, y si usted no es un cristiano, y ese ha sido el propósito, dice, y si usted no es un cristiano, que le dé tanta vergüenza de sí mismo que usted llegue a ser cristiano. Sí, amén. Y ese ha sido el propósito con el que siempre he tratado de alinear mis pensamientos a medida que el Señor me ha guiado. Escuche, ahora, y ahí los dejo. Verso 32. Ahora hemos sido advertidos cómo es que la doctrina de esto, o sea, del arrebatamiento, en los últimos días será mofada. ¿Será qué? Mofada. Usted le habla de arrebatamiento a la mayoría de los cristianos de las denominaciones, se van a tontear de la risa. Amén. Se lo aviso. Pero aquí el profeta, y el próximo culto me voy a dedicar a mostrar por qué el profeta probó por escrituras que el arrebatamiento sería mofado. Amén. Se lo voy a dejar en esa escritura para terminar. Dice, y esto es un énfasis que le quiero dar, o sea, le estoy abriendo la tercera etapa. La primera etapa fue las introducciones de las cosas, segunda etapa fue explicar lo de la Convención de Hombres de Negocios y se lo voy a introducir a la tercera que dice.
En el tercer capítulo y el tercer y cuarto versículo de segunda de Pedro, 3:4, dice esto. Segunda de Pedro 3:4. Y con esto terminamos. Amén. Gracias, Señor. Segunda de Pedro 3:4 dice. ¿Llamamos? Amén. Dice así. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, en los últimos días, Amén. Amén. vendrán burladores, Sí, Señor. andando según sus propias concupiscencias, Amén. y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Ven? Amén. Tenía que ver con el rapto. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Y dice la Biblia, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos Amén. y también la tierra, Amén. que proviene del agua y por el agua subsiste. Amén. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Amén. Verso 33. Ahora entendemos la razón por la que este tema no es tomado seriamente. ¿Cuál tema? El arrebatamiento. Amén. Es porque aquí el profeta, o sea Pedro, ha dicho que en estos últimos días vendrían estos mofadores diciendo estas cosas. ¿Ven? Amén. Esto ha sido predicado. La razón que la gente está comportándose de la manera que lo hacen, pues uno ciertamente está esperándolo, porque la Biblia dice que en los postreros días serían impetuosos, infatuados, amadores de placeres más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de los que son buenos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. ¿Dónde está eso? En segunda de Timoteo 3:1 al 5. Amén. Segunda de Timoteo 3:1 al 5. O sea, vamos con escrituras. Amén. ¿Listo? Amén. Y desde ahí nos quedamos en la página 7 para continuar con el rapto. Amén. Vamos. Creo que estamos tomando esto con demasiada seriedad. Sí, amén. Y el mundo que vea esto no va a tener pretexto. Amén. Padre Santo, amado Señor Jesús, queremos glorificar, queremos adorar, queremos bendecirte, queremos decirte que te creemos, Sí, amén. queremos decirte que tú eres el motivo y el objetivo de nuestra vida, de nuestro canto, de nuestra oración y de nuestra prédica. Oh Señor, bendice a tu pueblo, úngelo, Señor. Bendice a la audiencia visible e invisible, Señor. Glorifícate en nuestras vidas y que tu palabra sea estudiada seriamente. Padre, que los que no han oído el rapto, el arrebatamiento, primera parte, lo oigan. Y empaten y vean cuando tengan. Alabado seas, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Quiero que cortes un momento.